Es importante que las personas sepan cuál es la opinión de Dios con relación a este tipo de práctica. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser manipulados ni controlados, porque este es el fin de todas estas prácticas. No es necesario que participemos en una reunión espiritista para estar involucrados en la hechicería. La hechicería camina de la mano con la rebelión, andan juntas. Por lo que si se encuentra la hechicería, de seguro también encontrará la rebelión. Quiere decir que cuando alguien está actuando como un rebelde, está actuando como un idólatra, está actuando como un adivino, está actuando como un hechicero para Dios. Pongan aquí cuidado. Cuando un creyente toma decisiones y se toma atribuciones que no tienen que ver con el plan de Dios para su vida y hace su propia voluntad, está practicando hechicería y no está fumando tabaco, está actuando con obstinación, que es idolatría, rebelión, adivinación, es decir, hechicería. Todo en un solo paquete. Todo en un solo paquete. Esto que vamos a compartir ahora aquí, esto va a estar tan fuerte, mi hermano Manuel, que mucha gente se le va a abrir los ojos del entendimiento y va a poder, a partir de que escuche esto, poder identificar ahora dónde está la hechicería de alguna forma camuflajeada dentro de sus congregaciones. Van a poder identificar a estas personas que están actuando, porque aquí vienen tres palabras claves que distinguen definitivamente la hechicería, porque ciertamente se nos infiltraron personas adentro y desde adentro están comenzando a trabajar con este tipo de situaciones. Y escúcheme, una persona que le gusta manipular difícilmente le cuesta someterse a la autoridad. ¿Sabe por qué, Manuel? Porque ciertamente está trabajando con engaño, con astucia, con hechicería y tiene rebeldía en su vida. Y para que no se enteren de que tiene rebeldía, de que es un rebelde, entonces todas las cosas las hace con manipulación y engaño y con astucia. ¿Tú sabes cuánta gente tenemos dentro de nuestras congregaciones que hacen? Nosotros solamente le estamos dando un abreboca a esto. Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente en esta cabina, una oportunidad más para compartir con toda esa hermosa audiencia que siempre está conectada a la fiesta que trae libertad 24/7. Dios, pastor, buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones para todos. Qué bueno estar nuevamente por acá compartiendo con toda esta gran audiencia. Sin más preámbulo, vamos a arrancar precisamente este maravilloso tema que tiene que ver precisamente con la hechicería dentro de la iglesia. Primero, vamos a dar algunos conceptos de lo que significa la palabra hechicería para luego entrar en materia de cómo afecta la hechicería dentro de la iglesia. Y quiero arrancar con esto. Quiero arrancar con una pregunta. ¿Qué es hechicería? La palabra o la hechicería es definida como el arte supersticioso de hechizar, que también abarca otras prácticas como la brujería, la nigromancia y el espiritismo. La hechicería es el arte supersticioso de producir efectos mágicos. Es importante hacer esta serie de aclaratorias porque ahorita nos vamos a meter en un tema tremendo, cómo ha venido afectando el tema de la hechicería dentro de la congregación, y por eso es necesario compartir, para dar una introducción, estos conceptos. En la Biblia, la hechicería se refiere a la práctica de usar magia, hechizo o comunicarse con espíritus, especialmente los malvados, fíjate el objetivo, fíjate el plan, es manipular eventos, obtener conocimientos ocultos o ejercer poder sobre otro. Creo que la última parte yo creo que es el tema central de la brujería. De todas maneras ya lo vamos a ver más adelante. El término griego pharmakeia, es importante que presten atención a esto, de donde se deriva la palabra hechicería, originalmente se relaciona con el uso de la medicina, pero llegó a concluir o a incluir la aplicación de drogas y porciones en prácticas mágicas. De esta palabra deriva el término moderno farmacia, que ahora se centra en la preparación, conservación y dispensación de medicamentos. Aquí tengo que hacer una aclaratoria importante porque la palabra farmakeia es una palabra griega de donde se deriva la palabra hechicería.
Y lo que me llama la atención de esta palabra farmaqueia, que esta palabra deriva del término moderno farmacia. O sea que hay como un triángulo ahí entre lo que significa la palabra farmaqueia, hechicería y farmacia. Pero necesitamos ir a la escritura, capítulo 18 de Deuteronomio, y vamos a leer el verso 10 al 12 para ver la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios con relación al tema de la hechicería, de la brujería, de cualquier práctica de ocultismo? ¿Qué opina Dios según la palabra del Señor? Vamos a ver Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. En esta dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas abominables, Jehová, tu Dios, expulsa a estas naciones de su presencia. Ok, fíjate lo que el Señor está diciendo. No se ha hallado en ti ninguna persona que se preste para sacrificar a sus hijos en fuego, que lo den sacrificio para obtener poder, para obtener favores del mundo espiritual. No se practique ni la adivinación, ni se consulte a los muertos, ni se haga ningún tipo de encantamiento, porque la Biblia dice que es abominación al Señor cualquiera que haga todo este tipo de actividades. Esto es muy importante aclararlo para conocer qué opina Dios, qué dice la palabra de Dios con relación a este tipo de práctica. Entendemos que el libro de Deuteronomio pertenece a los 5 Pentateucos. Allí es la ley que el Señor le dio a Moisés en el monte. Pero también en el Apocalipsis hay textos bíblicos para que nosotros tengamos un concepto claro de qué opinaba Dios en el principio, pero qué opina Dios también en el Apocalipsis cerrando la Biblia. Es importante que las personas sepan cuál es el concepto de Dios, la opinión de Dios con relación a este tipo de práctica. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser manipulados ni controlados, porque este es el fin de todas estas prácticas. ¿Qué tienes por allí? Para conocer lo que dice Dios ahora. En el Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Vamos a leerlo. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Exacto, tendrán su parte en el lago de fuego, que es la muerte segunda, es el juicio, o sea, es como la pena por haber practicado la sentencia de Dios, por haberse prestado en vida para realizar este tipo de actividades. Ahora, vamos a ver brevemente cómo se manifiesta la hechicería. Vamos a ver algo tremendo aquí, porque esto que voy a relatar son síntomas. Y atención con esto, porque es posible, es probable que habrán personas allí que están experimentando síntomas y no saben qué es lo que realmente está ocurriendo. Y quiero que sepa esto, cómo se manifiesta la hechicería. Los síntomas de brujería varían, pero a menudo incluyen problemas de salud inexplicables, personas que, por ejemplo, tienen situaciones de salud que no tienen ningún tipo de justificación médica. Se le han hecho exámenes, se le han hecho algún tipo de investigación científica y los resultados finalmente han arrojado que no hay nada. Pero la persona está presentando algún tipo de síntoma, algún tipo de problema con este tipo de situaciones que vienen del mundo espiritual, que fueron pues de alguna forma, invocados desde un río, desde un altar, desde una montaña, etcétera, de alguna forma para causarle problemas de salud a algunas personas. Algunas personas tal vez han comido, han tenido situaciones donde le han dado a beber cosas o que le han dado a comer cosas, y resulta que eso ha traído una serie de complicaciones, incluso personas hasta han fallecido precisamente por este tipo de daños. Si hay alguien que está allí escuchando esta conferencia y de pronto está presentando este tipo de situaciones, que ha ido al médico y no ha encontrado la causa por la cual está padeciendo o está presentando síntomas, es muy importante, óigase bien, que vaya a una iglesia y que pida ayuda
a los hermanos allí para que le oren, busque al Señor, arrepiéntase de su pecado y bueno, para que los síntomas que está presentando comiencen a desaparecer. También algunas personas están presentando dificultades económicas, críticas fuertes, y también tiene que ver con este tipo de actividades. Relaciones personales conflictivas, también pudiera alguien estar presentando este tipo de situaciones. Problemas en el matrimonio incluso. Muchos matrimonios han sido víctimas de este tipo de situaciones porque de alguna forma a alguien no le agrada esa relación. A alguien no le agrada esa relación y entonces de alguna forma han estado haciendo alguna especie de trabajo para dividirlos, para desunirlos, para deshacer ese matrimonio. Es muy importante tomar en cuenta este tipo de cosas. También sensación de opresión y pesadez. Personas que de pronto se sienten oprimidos, se sienten cansados sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo. Algunas personas se sienten con mucha depresión, deseo de morir, una sensación de tristeza, de luto, de dolor, de soledad, posiblemente causada por este tipo de actividades. Y un patrón de desgracia o mala suerte. Cuando se acomoda una cosa, se daña otra. Entonces, repetitivamente la persona está presentando también una serie de complicaciones que tienen que ver, escuchen, con este tipo de trabajo que se hicieron en algún lugar para generar todo tipo de desgracia en la familia, accidentes y ese tipo de cosas. Estos síntomas se refieren a experiencias personales y supersticiones. Y escúcheme, y no hay una base científica que respalde lo que está pasando. Entonces, cuando estamos buscando de alguna forma, bueno, que alguien nos explique, pues, a través de los métodos convencionales que conocemos, qué es lo que posiblemente nos está pasando. Wow, y al no encontrarlo, entonces ahí tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo se resuelve esto? ¿Qué será lo que realmente está pasando? ¿Por qué tuve que separarme de mi familia? ¿Por qué tuve que salir de mi casa? Hay personas, por ejemplo, que están en su casa y no quieren estar ahí, porque posiblemente por el trabajo de un malintencionado por allí, bueno, ahora la persona no puede estar en su casa y de alguna forma siente paz en cualquier parte menos en su casa. Entonces siente que lo agarran, le ponen cosas, lo asustan, no tienen paz en ese lugar y tienen que vivir siempre fuera de su casa porque ahí es posible que se ha hecho un trabajo, que se ha hecho una situación porque alguien se quiere quedar con esa casa. Entonces hay una serie de cosas que realmente están pasando que queremos de alguna forma poner a mucha gente a tono con esto, porque posiblemente mucha gente no se da cuenta que eso es lo que está pasando. Y ha venido un pensamiento incluso a muchas personas, oye, ¿será esto lo que me está pasando? Bueno, posiblemente esto que estás escuchando sea la confirmación de que has estado peleando con una situación. Y escúchame, si eso realmente está pasando en tu caso, sin la ayuda del Señor no vas a poder con eso. Necesitas refugiarte en Dios, necesitas ir a una iglesia, necesitas para que te enseñen los procedimientos, qué es lo que se debe hacer para romper con todas esas vendas mágicas, con todos esos encantos, esos hechizos, todos esos trabajos que se hicieron, esas estructuras demoníacas que a través de tierras de muertos, que a través de restos humanos, que a través de sacrificios de animales, derramamiento de sangre, cualquier tipo de conjuración que se hizo. Bueno, hay que buscar de Dios. Tienes que refugiarte en Dios porque es la única manera de poder de alguna forma de salir de ese tipo de situación. Y es necesario que sepas que no es a través de hechicería o de brujería que te lo vas a quitar de encima. Es a través de la sangre del Cordero, es a través del sacrificio en la cruz, es a través de confesar a Cristo como Señor y Salvador, es a través de salir de esa situación para ver la victoria en tu vida. Amén. Con cuidado que ahora sí nos vamos a meter, después de haber aclarado este tipo de situaciones, cómo está operando dentro de la iglesia. La esencia de la hechicería y cómo funciona dentro de la iglesia. Y atención con esto porque esto se va a poner extremadamente bueno. Fíjate algo, no es necesario que participemos en una reunión espiritista para estar involucrado en la hechicería. La hechicería, oiga, camina de la mano con la rebelión. Andan juntas. Por lo que si se encuentra la hechicería, de seguro también encontrará la rebelión.
no pueden estar separadas. Tienen que caminar juntas. Estas dos cosas son tremendas porque fue Dios que dijo que eran similares. Dijo que Dios ve al rebelde como un hechicero y al hechicero como un rebelde. Y vamos a ver en qué parte de la Biblia Dios dijo que era precisamente por medio del profeta Samuel. El Señor dijo que la rebelión y la hechicería para Dios son lo mismo. Vamos a ver, Primera de Samuel 15:15, lo vamos a leer por lo menos hasta el 23, para ver por qué el Señor ve igual la brujería o la hechicería y la rebelión. Vamos a leer. Dice, de Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Habla, respondió él. Y dijo Samuel, aunque a tus propios ojos eras pequeño, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y te ha dicho, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl respondió a Samuel, al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. Traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también Él te ha rechazado para que no seas rey. Oigan esto, mi gente. Aquí era necesario que comenzáramos esa lectura del versículo 15, porque cuando el Señor, por medio del profeta Samuel, le pregunta a Saúl, y esos ruidos de esos animales, ¿de dónde son? Y entonces comienza el rey a darle el informe de cómo le fue en la batalla. Y precisamente Samuel le pregunta, pero ven acá, la orden de Dios para ti no fue que exterminaras por completo, no solamente a toda la gente, sino también a los animales y también al rey y a todo el mundo, que no dejaras a nadie con vida. Era la orden que tenía el hombre de Dios llamado Saúl. Pero ¿qué pasa? Que él le dice al profeta, le dice, no, yo he obedecido, yo hice lo que tú me dijiste, he cumplido la palabra. Y los animales. Y entonces él dice, no, lo que pasa es que los animales, el pueblo se lo trajo porque el pueblo quería sacrificarlos al Señor. Vio esos animales, vio esas vacas, todos esos corderos, oye, bastante robusto, bastante hermoso, y ellos decidieron traérselo para ofrecer sacrificio al Señor. Sí, dijeron, oye, eso está bueno para sacrificar. Sí, él quería entrampar, él quería de alguna forma engañar al profeta de Dios con este tipo de cosas. Y entonces mira lo que el Señor le dice a este hombre de Dios. El Señor le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. O sea, el profeta le dice, mira, te voy a hablar como el Señor me habló. El Señor no importa que tú hayas de alguna forma traído eso con el objetivo de sacrificárselo al Señor. Con esto no te vas a salvar. Porque ciertamente el Señor lo que estaba buscando de ti era obediencia. Olvídate de que con el tema de que vas a ofrecer, de que esos animales y todo lo demás, que tan bonito, que se lo trajiste para sacrificárselo al Señor. No. No vas a poder excusarte delante de Dios con este tipo de cosas. Porque la orden de Dios era exterminarlo por completo. Porque el Señor lo que estaba buscando de ti era obediencia. Y en el otro caso le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención a lo que se te dijo, que la grosura de los carneros, el prestar atención, la obediencia. Y entonces después luego le dice,
En el 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y ahí es donde ciertamente fue Dios a través del profeta, en donde le hace el paralelismo, la comparación, o cómo finalmente ve Dios a alguien que de alguna forma actúa con desobediencia, actúa con rebeldía delante, o sea, en rebeldía porque precisamente él determinó hacer lo que mejor le pareció. Cuando él tenía prácticamente la palabra de Dios, él estaba claro qué era lo que el Señor quería que él hiciera. Entonces el hombre le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Pero vamos a profundizar un poquito más en esto. Por medio del profeta Samuel, Dios le dio instrucciones a Saúl para que acatara y destruyera por completo a los amalecitas por oponerse a los hijos de Israel cuando iban rumbo a Israel o a la tierra prometida varias generaciones atrás. El rey Saúl, siguiendo instrucciones de Dios, venció a los amalecitas, pero no guió o no siguió todas las directrices del Señor. Fíjate esto, destruyó a todas las personas, a los animales, pero se reservó, escuchen acá, lo mejor del ganado para sus hombres y para sí. También preservó la vida del rey Agag. Cuando Samuel confrontó a Saúl por no obedecer completamente los mandamientos del Señor, le reprendió diciendo, porque como pecado de adivinación y como ídolo es la obstinación. Y aquí hay algo tremendo que quiero tomar en cuenta. Vamos a analizar dos cosas, dos palabras clave: rebelión, obstinación. Porque fíjate cómo él actuó. Cuando él actuó con desobediencia, se puso para Dios en comparación con un hechicero, con una persona que practica la adivinación. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí, ¿qué es la palabra rebelión? ¿Qué significa? Y vamos a ver, la rebelión siempre es la raíz de todo problema humano y llega muy profundo. La rebelión es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Es importante repetir esto. La rebelión siempre es la raíz de todos los problemas del ser humano y llega muy profundo. La rebelión es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, número uno, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Una persona rebelde es aquella que toma sus propias decisiones, incluso cuando sabía el hombre de Dios cuál era la orden que él tenía que obedecer. Pero la característica de un rebelde es que es una persona que toma sus propias decisiones y no depende de nadie a la hora de tomar su decisión. ¿Qué más? El rebelde puede desafiar las normas y las imposiciones. El rebelde. Un rebelde es una persona que hace caso omiso o desobedece a las directrices de una autoridad. En este caso, el profeta Samuel era su autoridad directa. Y cuando el profeta le dio la misión de parte de Dios, él le dijo, mira, oye bien, esa gente, los amalecitas, le salieron a traición al pueblo de Israel. Y el Señor tiene una cuenta pendiente con ellos de hace mucho tiempo. Y mira, te eligió a ti para que tú encabeces la venganza del Señor. Oye bien, cuando llegues allá, a ese lugar, no dejes a nadie con vida. Acaba con todo y préndele candela a todo. No dejes nada vivo allí, porque esa gente, Dios tiene una cuenta pendiente con esa gente. Y tú eres el instrumento que Dios va a usar para cobrarle eso que se la tiene pendiente de hace mucho tiempo. Entonces, este hombre determinó, no se sabe por qué razón, que él podía, de alguna forma, preservar lo mejor del ganado. No lo dice la Biblia, pero yo trato de imaginar qué pudo haber ocurrido allí. Fíjate, tal vez al hombre se puso de acuerdo con los hombres aquellos que se trajeron el ganado. Y entonces a lo mejor alguien le preguntó, mira, y si te pregunta el profeta esos animales, ¿qué le vas a responder? No, tranquilo, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando él llegue, le decimos que lo trajimos es para ofrecerle sacrificio al Señor. ¿Sí? Entonces, pensando que con este tipo de acciones, con este tipo de situaciones, él se iba a salvar. Mira lo delicado cuando a alguien se le da una orden y la persona determina hacerlo como a él le parece. Tal vez alguien se está preguntando, Manuel, en esta hora, oye, ¿por qué están hablando ustedes de eso? No se trata de que íbamos a hablar de un tema que tiene que ver con hechicería dentro de la iglesia. Bueno, precisamente
porque ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo se está manifestando la brujería o la hechicería dentro de la congregación? A través de la rebeldía que mucha gente está manifestando. Que la gente de alguna forma está determinando hacer las cosas como mejor le parece, no como se le ordena. Creyendo que por tener una investidura puede hacerlo. Ajá. Pero miren esto, mi hermano. Escuchen esto. Un rebelde es una persona que hace caso omiso o desobedece la directriz de una autoridad. Y le voy a decir la verdad. Hay un gran porcentaje de gente que está ocupando sillas en nuestras congregaciones o en la congregación del Señor, pero que mira, le está importando cualquier cosa o nada precisamente lo que el Señor le está ordenando. Escúcheme, cuando una persona decide en el Señor hacer lo que mejor le parece, por ejemplo, si a una persona se le dice en una congregación, congrégate, ya no vamos a comenzar a meter problemas con esta gente. A mí no me hace falta congregarme, pastor. Yo no necesito estarme congregando porque tú sabes que esa persona está determinando que él puede hacer las cosas como mejor le parece. ¿Y sabes qué es comparado con eso? Con ese tipo de rebeldía. ¿A qué se le compara, man? A la hechicería. A la hechicería, porque bíblicamente, por eso es que estamos asimilando dos palabras clave. Número uno, la rebeldía, y número dos, la obstinación. Esas son las dos palabras que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque en el versículo el Señor le dice que la rebelión es como la adivinación y la idolatría es como obstinación. Entonces, vamos a ver ahora la palabra obstinación. ¿Qué será obstinación, Manuel? Bueno, es aferrarse a la propia opinión, ser inflexible e incapaz de aceptar la verdad o el cambio, incluyendo cuando estás equivocado. Eso es obstinación, de acuerdo a como la Biblia lo describe. ¿Por qué actuó con obstinación el hombre llamado Saúl? Bueno, porque él se aferró a su propia opinión. Incluso cuando el profeta le preguntó, mira, ¿tú no hiciste el trabajo que hice? Sí, yo lo hice. ¿Tú leíste eso por ahí? Sí. O sea, él le dice, yo lo hice. Entonces, oye, pero tú estás aferrado a tu propia opinión, hombre. A ti se te está llamando la atención de alguna forma porque estás actuando mal y tú insistes en aferrarte a tu propia opinión. Esas son las dos cosas que tenemos que estudiar, la palabra rebeldía y la palabra obstinación. Ya leímos los dos conceptos y es importante porque el Señor la compara a la obstinación con la idolatría. Fíjate, la rebelión es comparada como pecado de adivinación, hechicería. La rebelión y la hechicería son idénticas, como si fueran hermanas gemelas. Si hay rebelión, entonces habrá hechicería. Yo quiero leer también un concepto de lo que significa adivinación. Porque la adivinación, como la hechicería o el espiritismo, es el acto de buscar respuesta o influencia por medio prohibido por Dios, como consultar oráculos, espíritus o espíritu, en lugar de confiar en la voluntad divina. Entonces es importante leer esto porque de alguna forma la palabra adivinación también aparece también en el lugar. Lo que quiero decir con esto es que se está refiriendo a la misma práctica de brujería, Claro. a la misma práctica de hechicería, que está siendo comparada con la rebelión. Quiere decir que cuando alguien está actuando como un rebelde, está actuando como un idólatra, está actuando como un adivino, está actuando como un hechicero para Dios. Escúcheme, nosotros solamente le estamos dando un abreboca a esto. Todavía no hemos llegado a donde... Esa es la introducción de la introducción. Esta es la introducción de la introducción. Fíjate, continuando acá con este maravilloso desarrollo de esta conferencia que se llama Hechicería dentro de la congregación, cómo actúa la hechicería dentro de la congregación, porque decíamos en el principio que no nos hace falta asistir a una sesión espiritista para de alguna forma practicar hechicería. En el mismo momento de que una persona se rebela contra una autoridad, ya está practicando hechicería. Entonces, cuando tú seas incitado por alguien a rebelarte contra tu iglesia, contra tus pastores, no, yo no quiero caer en una sesión, yo no quiero practicar brujería, bro. Apártate de mi vida. Porque ciertamente eso es lo que realmente está ocurriendo cuando alguien precisamente se está rebelando
contra lo que efectivamente sabe que no se debe revelar. Ahora vamos a ver la diferencia entre la adivinación y la rebelión. Bueno, ambas acciones implican un rechazo a la autoridad divina y buscan obtener conocimiento o control por medio de cosas que no fueron establecidas por Dios, lo que representa un acto de orgullo y desobediencia. En ambos casos se busca obtener información o tener control sin depender de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor rechaza este tipo de actividades, bien sea adivinación y rebelión? Porque ambas implican un rechazo a la autoridad. Porque el que tiene rebelión, el que está actuando con rebelión, de alguna forma se está oponiendo a la autoridad. Entonces, bueno, fíjate que esto es hasta contagioso. Porque una persona que se asocia con un rebelde termina en una situación de rebeldía, de alguna forma, una rebeldía, ¿cómo se llama? Impulsada, ¿no? O sea, como Influenciado. que influenciado por la rebeldía. Entonces, es un rechazo a la autoridad de Dios para buscar respuestas en otra fuente, lo que resulta en una desobediencia obstinada y una actitud idólatra hacia la voluntad de Dios. Pero vamos a leer Jeremías 2:19 para que veamos qué va a pasar con los rebeldes. ¿Cuál es la opinión de Dios con relación a alguien que actúa con rebeldía? Vamos a ver Jeremías 2:19. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová, tu Dios, y no tener temor de mí, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. ¿Ve la opinión de Dios con relación a este tipo de situaciones? Entonces fíjate bien, la rebeldía o la rebelión también se le compara con idolatría porque hace de sus opiniones un ídolo. Es lo que yo digo. Así es como se tienen que hacer las cosas. Bueno, sus opiniones son un Dios para él o para ellos. La obstinación dice, yo quiero hacerlo a mi manera. Dios llama a eso idolatría porque él está haciendo precisamente de sus opiniones Un ídolo. un ídolo. Es lo mismo que inclinarse y adorar un ídolo. Es lo mismo. Por eso es que el Señor dice que la obstinación la ve como idolatría. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, por encima de lo que Dios había dicho, él actuó a su manera. En vez de decirle al profeta, me equivoqué, él dijo, no, yo hice lo que el Señor me dijo. Entonces, cuando él se da cuenta que ya no podía convencer a Dios o al profeta, de esa manera él dijo, no, el pueblo fue que dijo, ¿vale? Fue el pueblo que se trajo esas ovejas. O sea, este hombre no quiso reconocer. Entonces, él estaba haciendo de sus opiniones, él estaba actuando con idolatría, que el Señor la ve como una obstinación. Pongan aquí cuidado. Cuando un creyente toma decisiones y se toma atribuciones que no tienen que ver con el plan de Dios para su vida y hace su propia voluntad, está practicando hechicería y no está fumando tabaco. No. Está actuando con obstinación, que es idolatría, rebelión, adivinación, es decir, hechicería. Todo ahí, Todo en un solo paquete. todo en un solo paquete. Ahora venimos aquí, porque entonces ahora vamos a estudiar, ya que hay hechicería, que es igual a rebelión. Entonces ahora vamos a estudiar 3 palabras claves para distinguir la hechicería. Esto que vamos a estudiar ahora te va a ayudar a identificar cuando un rebelde está bajo la influencia de la hechicería. Ahí es donde tú te vas a dar de cuenta. Mire, esto que vamos a compartir ahora aquí, esto va a estar tan fuerte, mi hermano Manuel, que mucha gente se le va a abrir los ojos del entendimiento y va a poder, a partir de que escuche esto, poder identificar ahora dónde está la hechicería de alguna forma camuflajeada dentro de sus congregaciones. Van a poder identificar a estas personas que están actuando, porque aquí vienen 3 palabras claves que distinguen definitivamente la hechicería, cómo está manifestándose, cómo está trabajando. Y anoten las 3 palabras clave. Número 1, manipulación. Número 2, dominación. Y número 3, intimidación. Cuando hablamos de la palabra dominación, le puede poner igual a control. Pero las 3 palabras clave, manipulación, dominación e intimidación. Entonces vamos a ver la primera, manipulación. ¿Qué es eso, hermano Manuel? Vamos a verlo. Escuchen esto. Es el acto de controlar,
o influir en otros mediante el engaño o la astucia, buscando el beneficio propio en lugar de buscar la verdad y el amor, lo cual es visto como una acción carnal y opuesta a la voluntad de Dios. Quiere decir, Manuel, que el primer síntoma o la primera manifestación que vamos a ver en una persona que está actuando con hechicería o bajo la influencia de la hechicería, que es igual a rebeldía. Bueno, la primera acción que vamos a ver allí es la manipulación. Y ya estamos explicando qué es la manipulación. Pero aquí hay otra cosa más que es interesante con relación a la manipulación. La manipulación de la voluntad de la persona mediante técnica de sujeción mental. Y esta palabra sujeción mental ya la vamos a estudiar porque me pareció interesante. La encontré por allí y dije, esto hay que estudiarlo. Fíjate, la manipulación de la voluntad de la persona mediante técnica de sujeción mental se compara a la hechicería. Vamos a ver la finalidad de este tipo de cosas. Buscando influir en el comportamiento de otros. Ya yo estoy viendo a la audiencia así como que empezándose a imaginar qué es lo que, por dónde nos vamos a meter, ¿no? ¿Cuál es el fin de esta conferencia? Entonces fíjate algo, la palabra sujeción o sugestión mental tiene que ver con influir en los pensamientos, emociones y comportamientos de otra persona. Quiere decir que esa es una táctica que tiene que ver con la manipulación. A través de la sugestión mental se busca influir de manera directa en los pensamientos, en las emociones, en el comportamiento de otra persona. Incluso se cree que también esto se hace de manera inconsciente. Se busca de alguna forma de que la persona que están influenciando sobre ella no se dé cuenta que están influenciando sobre ella. Pero también la persona que lo está haciendo, también lo está haciendo de manera inconsciente porque para él o para ella ese tipo de cosas se convirtieron en un estilo de vida, en una cultura, en un hábito. Entonces, la primera cosa que tenemos que ver para poder darnos cuenta quién está actuando con hechicería es si está trabajando con manipulación. Eso es lo primero que tenemos que ver. ¿Y cómo está buscando de manipular? Bueno, a través del engaño y a través de la astucia para sacar un beneficio propio. Porque cuando hay manipulación, se hace por medio del engaño. Esas prácticas son prácticas hechiceras. Y eso está trabajando y eso está presente en muchas congregaciones. Desde el lugar que precisamente se tiene que trabajar para reprender eso, es el lugar que tristemente se ha venido manifestando este tipo de actividades demoníacas. ¿Por qué? Porque ciertamente se nos infiltraron personas adentro. Y desde adentro están comenzando a trabajar con este tipo de situaciones. Y escúcheme, una persona que le gusta manipular difícilmente le cuesta someterse a la autoridad. ¿Sabe por qué, Manuel? Porque ciertamente está trabajando con engaño, con astucia, con hechicería y tiene rebeldía en su vida. Y para que no se enteren de que tiene rebeldía, de que es un rebelde, entonces todas las cosas las hace con manipulación y engaño y con astucia. ¿Tú sabes cuánta gente tenemos dentro de nuestras congregaciones que hacen eso? Muchas. Vamos a continuar, ¿no? Porque hay otras cositas más interesantes acá. Quienes son manipulados permiten que otros ejerzan un control excesivo sobre ellos. Control, escúcheme, que solo Dios debe tener. La persona que es manipulada es porque llega a amar más que a Dios, a esa persona que lo manipula. Entonces, escuchen esto, es decir, se cae en el pecado de la idolatría. Y aquí hay algo muy importante que aclarar y vamos a buscar una cita bíblica mientras que voy aclarando algunas cositas. Éxodo 23, porque ahí el Señor explica algo, es uno de los mandamientos, ¿no? Ya lo vamos a leer. Pero hay algo interesante que quiero decir con esto, porque la persona que es manipulada es porque tiene un exceso de estima, incluso por encima de Dios, de la persona que lo está manipulando. Mire, escúcheme esto. Una de las cosas que nosotros como pastores tenemos que conocer bien, estos principios que yo estoy compartiendo. Porque al desconocer estos principios que estoy compartiendo, pudiera darse el caso de que las personas en nuestras congregaciones
comiencen a vernos a nosotros como pastores y comiencen a poner más cuidado de nosotros y comiencen a mirarnos a nosotros como que si nosotros fuéramos Dios. Y comienzan las ovejas y los hermanos dentro de la congregación a ver por los ojos de los pastores. Y comienzan a darle una estima a los pastores por encima de Dios. Entonces, a partir de que esas cosas comiencen a darse en una congregación, entonces comienza la manipulación y comienza el control y comienza la dominación. Entonces, voy a decir esto porque es muy importante. La persona que es manipulada es porque ha llegado a amar más que a Dios la persona que lo manipula. Y es ahí en donde pasa lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos a ver. Dice, no tengan otros dioses aparte de mí. Es el primer mandamiento. Y es el primer mandamiento. Escúchame, solamente estamos explicando la parte de la manipulación. Pero nos faltan dos más. Nos falta la dominación y nos falta la intimidación. Y una vez que terminemos de examinar estas tres, vamos a dar un resumen de cómo trabajan ellas tres, para poder identificar a las personas que están dentro de las congregaciones, que no quieren someterse a la autoridad, que de alguna forma están allí, pero más adelante tú vas a ver que estas personas que nunca quisieron someterse a la autoridad, ellos después van a comenzar a asumir posiciones de liderazgo. Porque el rebelde que no quiere someterse a la autoridad, algún día él está buscando de llegar a una posición de liderazgo. Tremendo, ¿no? Cada persona que tiene rebeldía en su corazón y que está rebelado de manera agazapada contra las directrices que se dan en esa congregación, ¿por qué será que estará rebelado? ¿Por qué será que él estará rebelado? ¿Por qué será que él no quiere seguir instrucciones? ¿Por qué será? ¿Sabe por qué? En el fondo, esa persona no quiere seguir instrucciones porque él o ella de alguna forma está codiciando ese lugar para que sea él el que de alguna forma dé las órdenes. Pero extrañamente él está aquí ahora bajo sujeción, pero no quiere seguir instrucciones. A él le molesta cada directriz que se dan en la congregación, cada orden que se da en la congregación, pero él quiere llegar en algún momento a ser el jefe, a ser el supervisor, pero ahora mismo que está bajo autoridad no quiere seguir instrucciones. Qué extraño, ¿no? Como raro, ¿verdad? Mire la tremenda denuncia que estamos lanzando por aquí hoy. Escúcheme, me faltan dos. Me falta dominación y me falta intimidación.